seguirle. Dentro de los objetivos, dentro de de la publicidad que hicimos, bueno, la idea es de que, bueno, no la idea, sino el objetivo. Y al final ustedes me dicen si realmente acabo yo cumpliendo estos objetivos. El primero es cómo ustedes van a poder identificar esos procesos críticos en la organización, esos procesos críticos que tienen que ver con la continuidad del negocio. Otro objetivo que también teníamos establecido es de cómo se va a realizar el análisis de riesgos con base a los procesos de negocio y también los del servicio. Y el otro objetivo también tiene que ver con cómo ejecutar los planes de continuidad para seguir con las actividades de la organización. Entonces, dentro de la pauta publicitaria con las cuales ustedes, de cierta manera, están aquí porque vieron ese objetivo, de cierto, es lo que hemos buscado en estos webinars, aparte de los cursos que estamos comercializando, que también ustedes puedan tener un conocimiento y de cierta manera ustedes puedan acrecentar más sus competencias a través de este webinar, no importando si van a pagar o no el curso el cual estamos preparando que tiene que ver con la gestión de continuidad de negocios. Si se dan cuenta, hemos hecho webinars relacionados con la gestión de riesgos, porque el curso que estamos comercializando pues tiene que ver con la gestión de riesgos de una manera totalmente diferente y no de una manera tradicional o básica como se comercializan. Pero bueno, ese es tema de otro punto. Entonces, que se preguntarán qué es un sistema de continuidad del negocio. Muchos de ustedes ahorita están, en muchas empresas ustedes están ya montados automáticamente en una continuidad del negocio porque la pandemia vino a traernos, a reinventarnos y de cierta manera como a que desempolvar un sistema de gestión de continuidad del negocio. Pero les aseguro que ya pasando la pandemia, mucha gente se va a olvidar de la gestión de continuidad del negocio porque este sistema solamente aplica y de cierta manera ustedes lo van a ver que funciona cuando hay una interrupción a las condiciones normales de operación. Como ahorita el tema de la pandemia pues nos vino a modificar en algunas empresas, prácticamente en la mayoría o todas, yo creo que vino a modificar los estándares de trabajo, vino a modificar y a traernos una nueva realidad donde de cierta manera desempolvamos que tenemos que trabajar con otras tecnologías para que la continuidad del negocio se siga teniendo en nuestra organización. Ahora bien, la continuidad del negocio, pues, ¿cómo la pueden definir? Pues básicamente es la capacidad que tiene esa organización de seguir continuando y entregando productos y servicios dentro de un periodo aceptable. Esta capacidad, obviamente, como ya no son las mismas condiciones normales de operación, pues bueno, la misma organización tiene que definir cuál es la capacidad predefinida bajo la cual se va a gestionar esa continuidad del negocio. No es lo mismo que ustedes en una operación normal produzcan 100 pares de zapatos. En un ejemplo muy sencillo, vámonos a un ejemplo de una fábrica de zapatos que diariamente produce 100 pares de zapatos, a que al momento que haya una interrupción, un desastre o un riesgo ya materializado, pues obviamente no van a ser las mismas condiciones bajo las cuales opera la empresa. Entonces, bueno, ya se reduce de 100 zapatos, se va a reducir a la mejor, bueno, vamos a seguir con nuestra continuidad del negocio, a lo mejor con un 50% de la producción. Entonces estamos hablando de que si generamos 100 zapatos, pues ahora vamos a generar 50 zapatos, 50 pares de zapatos. Entonces aquí es donde la misma organización define la capacidad bajo la cual va a estar operando para seguir continuando su operación. Esto es algo que los mismos empresarios o yo siempre, cuando implemento este tipo de sistemas en las empresas, siempre genero un comité de continuidad del negocio, porque este comité va a tomar la decisión de, en caso de que haya una interrupción de las condiciones normales de operación, en caso de que se presente un desastre o de que se materialice un riesgo, ¿cuál va a ser nuestra capacidad? Porque obviamente no va a ser la misma, no va a ser la misma capacidad operativa real y normal a la cual va a estar sometida la empresa buscando esa continuidad del negocio. Es como ahorita con el término, con la situación de la emergencia sanitaria, pues bueno, bajó el mercado, bajó el consumo y obviamente las empresas lo que quieren es seguir teniendo ese ingreso, por lo menos para seguir con la continuidad del negocio. Entonces, a ver, Janet, si quieres abrir tu micrófono para explicarme tu duda. Janet Víquez.
Hola, ¿me Hola escuchan? Janet, ¿cómo está Janet? Sí, Hola, bien, gracias. ¿Cómo están? aquí Sí, dando yo la tenía continuidad del fin de semana. muy bien. A mí me surge la pregunta de que si entonces tenemos que hacer cambios en los procedimientos No, en caso de, no sé, de distribución, ¿no? Entonces, ¿dónde quedaría escrito? mira, eso va a quedar dependiendo el tipo de desastre que ahorita les voy a explicar. Tú vas a, bueno, todos van a identificar los escenarios que pueden generar una interrupción en su operación. Ejemplo, como el tema de la pandemia, ahorita, de cierta manera, por la emergencia sanitaria se tienen que establecer protocolos de bioseguridad para el personal. Obviamente, también como se restringió el acceso a muchos centros de trabajo para evitar contagios, pues bueno, aquí se crea otro modelo de operación. Solamente este modelo de operación va a servir y el procedimiento que tú vas a establecer es para buscar la restauración, la reanudación y la reactivación de las actividades que más adelante te voy a comentar. No quiere decir que ustedes van a generar nuevos procedimientos, no. Ustedes van a seguir operando con sus procedimientos en su sistema de gestión. Lo que sí, a lo mejor es que la demanda de Ah, productos ok. y servicios se va a ver disminuida porque obviamente hay una interrupción. Por eso es que, si te das cuenta en mi definición, yo coloqué la palabra a una capacidad predefinida aceptable. La misma organización va a decir, en caso, ejemplo, supongamos, en ca hay muchas situaciones que pueden activar este programa de continuidad del negocio. Dentro de los procedimientos que tú tienes que establecer para la continuidad del negocio, tiene que ver en qué momento vas a activar ese programa, porque tiene que haber un procedimiento donde el mismo comité establezca en qué momento se va a activar el plan de continuidad del negocio, pero tú vas a tener N procedimientos. En caso de que haya una inundación, ¿qué Sí. vas a hacer? En caso de que haya una pandemia, ¿qué vas a hacer? En caso de que haya a lo mejor, ejemplo, como las empresas de alimentos, el agua es importantísimo para producir un alimento. En caso de que no haya agua, ¿qué vas a hacer? Entonces aquí es donde entra de cierta manera el plan de continuidad del negocio, ¿vale? Ahora bien, Ah, ok, entonces, ya me quedó más ¿vale? claro. Sí, 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 aquí tú Sí, vas ya a me hacer quedó tus más claro. procedimientos, sí. Ujú. Mira, un ejemplo sencillo y básico de continuidad del negocio, de los procedimientos, es cuando aquí en México tiembla mucho, ¿sí me explico? Cuando pasó el último terremoto, que fue el 2017, muchas empresas tuvieron que cerrar sus Sí. plantas, pero tuvieron que reactivar y trabajar remotamente. Es un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Pero ya se siguen otros. Ahora bien, ya les quedó claro lo que es la continuidad del negocio, ¿vale? Es la capacidad que tiene la empresa de seguir continuando entregando productos y servicios, pero de acuerdo con una capacidad definida. Y también aquí abarca, yo como les comenté, viene la palabra periodo aceptable. Ahorita les voy a mostrar con una pequeña gráfica cómo es que el sistema de gestión de continuidad del negocio, pues funciona sobre cierta situación. Ahora bien, este sistema de gestión de continuidad del negocio, uno de sus entregables y la herramienta básica que se tiene que generar es el plan de continuidad del negocio. Ustedes se preguntarán qué es un plan de continuidad del negocio. Pues básicamente un plan de continuidad del negocio tiene que ver con que va a ser un documento o va a quedar estandarizado donde a la empresa le va a dar una orientación de cómo va a responder ante cualquier interrupción, ante cualquier situación de emergencia que nos pare o que coloque a la empresa no en las condiciones normales de operación, sino en otras condiciones de operación totalmente diferentes a una operación normal. Este plan de continuidad del negocio tiene que establecer procedimientos donde se establezca en qué momento se activa este plan de continuidad del negocio, en qué momento se identifica que hay condiciones diferentes a las normales de operación, y después, una vez que se activa este plan de continuidad del negocio, se va a tener N planes. Tú puedes tener un plan de continuidad del negocio en caso de que tu personal no pueda asistir no puede ingresar a las instalaciones. Puede ser que se pueda generar una huelga,
Con una huelga también estamos hablando de que al momento de que hay una huelga o de que alguien no deja entrar a tu personal a las instalaciones, automáticamente puede también generarse un plan de continuidad del negocio. Entonces aquí el plan de continuidad del negocio trae procedimientos donde se establece en qué momento se va a tomar la decisión de reanudar las actividades, en qué momento se va a tomar la decisión y los procedimientos te tienen que decir en qué momento vamos a recuperar la operación, pero hablo yo en cuanto a una recuperación bajo ciertas condiciones diferentes a las normales. Y también en qué momento vamos a restaurar la operación a llevarla a las operaciones normales. Ahorita con la gráfica que les preparé les va a quedar un poquito más claro. Y bueno, todo esto tiene que ver con la oferta de productos y servicios, ¿vale? Y también tiene que ver con los objetivos de continuidad del negocio, porque aquí se establece también cuando hay una situación de emergencia o una situación que pare las operaciones, también se tiene que definir cuánto es lo que va a dejar de percibir la empresa, porque obviamente no está operando en condiciones normales, va a operar en una condición diferente a la cual se estableció un crecimiento, a la cual se estableció una capacidad de producción, a la cual se estableció también un ingreso de acuerdo a esa capacidad de producción, ¿vale? Y también, con base en esto, quiero que les quede muy claro, hay algunas palabras que quiero ahorita comentarles. ¿Alguien tiene abierto un micrófono? Va. Ok, Diego. Mira, Diego, quiero que ahorita me ayudes a leer estas definiciones. Dices tú, ¿cuál es la diferencia entre recuperar y restaurar? No sé si andes ahí, Diego, si puedas abrir tu micrófono. Mira, dice Luz. ¿Sí estás ahí, Diego? Sí, sí, Edgar. ¿Qué Échame tal? la Buenas mano, noches. A ver, échame la cuéntame. mano leyendo lo que es la interrupción. Dice, incidente esperado o no altera negativa y no planeada oferta. Pepe, no entiendo nada. Todo ahorita te explico, tú relájate. No entendí nada. Incidente esperado. Es que esa definición yo te la iba a decir, pero ahorita tú me vas a ayudar con las otras dos, que es recuperar y restaurar. Básicamente una interrupción, Diego, es un incidente que no está esperado. Puede estar esperado o no puede estar esperado. Como bien es cierto, mira, ahorita como escribió Lucy Navarrete, comenta ella en el chat que una vez hubo un conato de huelga y nos llevaron a otras instalaciones de los abogados a trabajar mientras pasaba el momento. Es correcto, o sea, este es un incidente que no está planeado. Bueno, pudiera ser que sí está planeado porque cuando trabajas con un sindicato estás realmente expuesto a que si el sindicato realmente busca ¿cómo le podría decir? Si realmente el sindicato funciona para lo que es defender los derechos de los trabajadores, excelente. Pero muchas veces hay sindicatos que se montan en su macho, como decimos aquí en México, que son tercos y que no aceptan las negociaciones, entonces te deciden a parar la empresa. Entonces, cuando muchas empresas trabajan con sindicatos, pues es un incidente que está planeado porque ellos saben que si no se cumplen el pliego petitorio de sus exigencias, de sus agremiados, obviamente lo que van a hacer es parar, generar una huelga, ¿vale? Entonces, una interrupción puede ser un incidente esperado o no, y puede alterar negativamente y de una forma no planeada la oferta de productos y servicios de acuerdo a los objetivos de la organización. Ahora bien, Diego, si quieres abrir tu micrófono y para que me ayudes a leer lo que significa reanudar y también la palabra recuperar. Edgar, también tenemos que levantado la mano Fredes, Adriana. A ver, Fredes, a ver, es que como veo solamente la pantalla, no veo cuando sea así, No te avísenme. preocupes, nosotros te ayudamos con eso. Ok, pero es que cambia el tema. Estamos viendo otras definiciones y yo quisiera saber la mayor diferencia que hay entre continuidad de negocio y evaluación del riesgo. Para nosotros, la evaluación del riesgo es básicamente lo mismo que ustedes nos están diciendo o lo que tú nos estás exponiendo hoy, pero con un enfoque más al control del proceso. No sé si esa sea la diferencia o si uno o si un concepto esté contenido en el otro.
Básicamente Vamos la para pregunta es allá. esa, la diferencia entre Hay- continuidad del negocio y gestión del riesgo. Es que, Fredes, Y hay otra pregunta, Edgar, a ver, también. nada más déjame que le Eh, contesto primero a Fredes, porque la gestión del riesgo, Ok, la identificación y la evaluación del riesgo te va a ayudar a generar tu plan de continuidad del negocio, porque estás ubicando, y es parte de la diapositiva que traigo, de cierta manera, la gestión del riesgo, tienes que evaluar las vulnerabilidades de tu empresa, básicamente las debilidades, pero bueno, es un tema que ahorita yo les voy a comentar. Pero Diego, no sé si estás aquí, Diego, ahora sí quiero que me ayudes porque estas definiciones las traigo exclusivamente porque sabía que Diego me iba a preguntar cuál es la diferencia entre reanudar y recuperar. Bueno, ahí dice reanudar, continuar con alguna actividad. O sea, cuando se había interrumpido por algún motivo, pues la continúo. Así es que Claro, está clara la palabra reanudar. excelente. Significa que no se ha suspendido del todo, que se ha aplazado, digamos, momentáneamente y tengo capacidad de reanudar. Es correcto. Recuperar dice volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. Es Volver a correcto. poner en servicio lo que ya estaba inservible. Es correcto. Y te traigo otra, Diego. Dime lo que significa restaurar. Volver a poner algo en el estado y las capacidades normales de operación. Ok, entonces O sea, reanudar. este rato estaba colocando esas en las palabras en el Word y me parece que podrían ser hasta sinónimas, no sé. Parecen sinónimas. O sea, Sí, parecen sinónimas. De hecho, cuando yo implementé esta norma, quien me explicó a implementarla, yo también tenía el mismo tema. Por eso es que se los traje, porque para que ustedes puedan tener una claro, mejor mira, apreciación. Adelante, Diego. reanudar también es sinónimo de restaurar, restablecer, Te- rehabilitar. ¿Sí? Puedo Eh, hacer, yo quisiera hacer un comentario. Reanudar no significa recuperar. Yo puedo reanudar una actividad y aún así no recuperar lo no sé. perdido o donde estaba. ¿Sí? No, ¿Estoy en lo cierto? sí, sí, pero les va a quedar más claro con la siguiente gráfica que traigo, donde de cierta manera, reanudar, yo voy a continuar con mi actividad. Como esté, puede ser de que yo estaba produciendo 100 zapatos, pero de repente, ¿qué crees? Pues hubo una huelga de la gente que me entrega la piel. Pues bueno, yo tengo de una u otra manera seguir con mis actividades, continuarlas, yo tengo que reanudarlas, ¿vale? Una vez que las reanudo, yo veo la estrategia que voy a tener para recuperar de cierta manera mi continuidad del negocio. Por eso es que yo les hablaba con el tema de 100 zapatos en una operación normal, vámonos a 50 porque estoy recuperando algo de lo ya perdido, ¿vale? Como no tengo mi proveedor de piel, entonces tengo que seguir recuperando algo para que me continúe el negocio, hasta que yo encuentre la estrategia de que mi proveedor de piel me entregue esa piel y yo restaure a mi capacidad operativa de trabajo, ¿vale? Algo les va a quedar más claro con una gráfica que traigo más adelante. Entonces, también cuando hablamos de la continuidad del negocio, es muy importante considerar dos términos importantísimos, porque este sistema de gestión de continuidad del negocio trabaja en dos tiempos diferentes, donde yo voy a determinar mi periodo máximo tolerable de interrupción, qué es lo tolerable que la empresa va a aceptar en caso de que el riesgo se presente en caso de que haya una interrupción. Y básicamente, qué es el tiempo dentro del cual el impacto de no reanudar las actividades sería aceptable para la organización. Yo voy a dejar de percibir ingresos porque obviamente tengo la capacidad para tener un colchoncito. Por esto es que muchas veces hay muchas empresas que tienen una partida para esta actividad del plan de continuidad del negocio. Y también estoy hablando, cuando hablo de un periodo máximo tolerable de interrupción, pues no estoy hablando también de que hay un espacio en el tiempo durante el cual un proceso o la organización puede estar inoperable hasta que la empresa empieza a tener pérdidas o colapsarse. Hasta que diga la empresa, ¿sabes qué? Yo solamente tengo 15 días para tener una producción de 50 zapatos. Después de esos 15 días yo ya empiezo a perder. Entonces aquí es donde ya el comité
de gestión de continuidad del negocio ya empieza a trabajar en las estrategias. ¿Qué pasa si tengo un proveedor único de piel de cocodrilo, de elefante o de resorterante y no me entrega? Entonces, pues tengo que ver qué voy a hacer, pero resulta que es el único proveedor que me entregue ese tipo de piel para mis zapatos exitosos. Entonces, aquí es muy importante que el comité pues decida ese tiempo. Y bueno, aquí también hablamos de otro término que es el tiempo de recuperación objetivo, que es el tiempo transcurrido entre una interrupción y la recuperación hasta la operación normal. Por eso es que les digo que este sistema de gestión de continuidad del negocio, una empresa de tecnología de información, pues bueno, lo saca rápidamente, ¿no? O sea, en 2, 3 o 4 semanas se tiene su plan y solito, ¿no? Pero cuando hablamos de una empresa que tiene infraestructura, que tiene almacenamiento, aquí ya el reto es mayor. Les platico, estaba un plan de continuidad del negocio, lo implementé en una empresa farmacéutica, en una empresa que le trabaja para, voy a decir la marca, para Bayer. Y bueno, cuando implementamos este plan, Bayer tiene su receta secreta para cada materia prima de los fármacos. Entonces, pues obviamente estamos hablando de una empresa que tiene silos, que tiene de cierta manera equipo para hacer los procesos unitarios. Obviamente un proceso unitario no se hace con infraestructura local. Entonces, cuando estábamos platicando cómo implementar el plan de continuidad del negocio, llegó el momento en que nosotros, alguien dijo, pues bueno, podemos mandar a hacer el producto que nos lo maquile alguien. Entonces llegó Bayer y le comentamos, ¿sabes qué? Tenemos nuestro plan de continuidad del negocio, pero resulta que tu producto me lo va a maquilar alguien. Entonces Bayer nos dijo, ¿qué crees? Pues no, porque esa receta solamente tú la puedes hacer, porque si tú le das esa receta es como si le dieras mi secreto mágico a la competencia. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de situaciones en la manufactura, pues bueno, no es tan fácil hacer un plan de continuidad del negocio. Entonces, lo que se decidió hacer es que la empresa generó otra empresa donde se pudieran hacer ese tipo de operaciones unitarias para hacer esa materia prima para la penicilina. Entonces, pues bueno, aquí se tuvieron los recursos, el dueño dijo, pues bueno, vamos a hacer una empresa porque yo no quiero perder el negocio con Bayer. Entonces, pues bueno, así fue que se hizo esa gestión de continuidad del negocio, pero si no hubiera tenido el dueño la inversión para poder hacer otro tipo de empresa pequeña, pues bueno, yo creo que no pudieran seguir con esa continuidad del negocio. Por eso es muy importante que se tenga este tipo de sistemas como tal. Ahora bien, para que puedan ustedes comprender mejor o para que yo pueda de cierta manera explicarles mejor este tema, pues bueno, tenemos nuestra operación normal y resulta que llegó la interrupción, llegó el desastre, llegó el riesgo materializado que no queríamos que se presentara. Pues bueno, aquí estamos hablando de que en el momento en que se identifica el desastre, en que un integrante del comité identifica cómo fue el término de la pandemia, alguien identificó, se levantó la voz, el gobierno en sus países, en sus regiones dijeron, ¿sabes qué? Estamos en pandemia, estamos en emergencia sanitaria, va esto, pues bueno, aquí ya es donde el plan de continuidad del negocio entra en acción. Y aquí les muestro los dos términos que tienen que ver con el término, con el Recovery Time Objectives y con el World Recovery Time, que básicamente el RTO es el tiempo de una organización necesita para recuperar sus operaciones después de la inactividad producida por interrupción, y el WRT o el World Recovery Time nos habla del tiempo de recuperación de la operación, determina la cantidad máxima de tiempo tolerable que se necesita para verificar recursos, productos, infraestructura e información. Entonces aquí ya estamos hablando del MTDO, que es el periodo máximo tolerable de interrupción. Y en este tiempo, aquí es donde el sistema de gestión de continuidad del negocio empieza a aplicar, porque nosotros tenemos que establecer las actividades de cómo vamos a reanudar nuestras actividades, cómo vamos a recuperar poco a poco la normalidad y cómo vamos a restaurar nuestra operación a una operación normal. Básicamente, en esto es que les comento que es el sistema de gestión de continuidad del negocio, es el plan de continuidad del negocio, ¿vale? Porque obviamente tenemos una operación normal, se genera el siniestro o la interrupción,
tenemos que tener nuestra estrategia de cuál es el tiempo en el que vamos a recuperar, restaurar y reanudar nuestras actividades. Por eso es que va a haber procedimientos que ustedes tengan que establecer para reanudar actividades, para recuperar y para restaurar a una operación normal. No sé si les haya quedado más claro lo que es un sistema de gestión de continuidad del negocio. Por eso es que les digo y les digo tristemente que una vez que pase la pandemia, mucha gente va a decir, bueno, ya regresamos a nuestra normalidad, generamos nuestro plan de continuidad del negocio, pues bueno, ya dejémoslo hasta la próxima pandemia de los próximos 100 años. Lo sacaremos otra vez. No sé si les quedó claro. Edgar, tenemos una pregunta de Lucy en el chat. Sí, dice, también puede pasar cuando se maneja un cliente importante, ¿qué significa? Sí, también puede pasar. Yo tengo un cliente que el 80% es de una marca de cereales y cafés muy famosa y ahorita se estableció un plan de comercialización donde ese 80% lo sigue manejando, pero ya tenemos otro 80% con otros clientes de otro nivel, ¿vale? Bueno, aquí dice Lucy Navarrete, a lo mejor tiene que ver con el stock de reserva, pero no, resulta que como son químicos y esos químicos van a fármacos, bueno, si te das cuenta, Lucy, las medicinas tienen fecha de caducidad y pues bueno, estos químicos también tienen fecha de caducidad y si nosotros tenemos un stock, pues bueno, hay algunas condiciones que no se pueden manejar como tal. Entonces, ¿les quedó claro lo que es el sistema, el plan de continuidad del negocio? ¿Dónde funciona? ¿Dónde sí? ¿Dónde no? Quiero que me escriban en su chat, en el chat, si realmente fui facilitador de ese conocimiento y si ya tengo una palomita más. Porque ahorita ya viene lo bueno, ¿eh? Ok, gracias, Fredes. Gracias, Gloria, gracias, Saúl, gracias, Vientos, dice Palomita. Ahora bien, el sistema de gestión de continuidad del negocio bajo la norma ISO 22301 es parte del curso que damos. Establece este ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, donde básicamente con el estándar SL, como ustedes bien saben, el estándar SL como es la columna vertebral de todas las normas, pues bueno, también tenemos que analizar nuestro contexto de la organización, donde tenemos que considerar lo que esperan nuestras partes interesadas. También tenemos que revisar los requisitos legales y reglamentarios y también establecer cómo van a interactuar nuestro sistema de gestión de continuidad del negocio. Con base en esto, pues bueno, tenemos que establecer nuestra política de continuidad del negocio, tenemos que identificar los riesgos y las oportunidades que se tienen que manejar y controlar para que nuestro sistema de gestión de continuidad del negocio funcione. Tiene que haber una planificación del sistema donde se tienen que establecer los objetivos de continuidad del negocio y también se va a evaluar los riesgos. Y aquí es una pregunta que ustedes tenían. La evaluación de riesgos y el análisis de impacto de esos riesgos, de esa materialización, me va a generar automáticamente cómo yo voy a gestionar mi planificación de continuidad del negocio. Esto, todo lo que está en amarillo es la etapa de planear, perdón. Después ya pasamos a la etapa de hacer, donde tengo que comunicar a todo mi personal cómo vamos a seguir con esa continuidad del negocio. Para eso tenemos que generar procedimientos de cómo vamos a reactivar, cómo vamos a reanudar y cómo vamos a hacer la continuidad del negocio. Ejemplo, hay planes de continuidad del negocio donde se tienen procedimientos en caso de huelgas que se hace, en caso de que mi personal sufra una pandemia, ¿qué se hace? Como muchas empresas ahorita lo están haciendo. Entonces, todos esos tipos de procedimientos, en caso de una inundación, ¿qué se hace? En caso de que haya falta de insumos, a lo mejor en algunos, espero no decir una tontería, y si lo digo, corríjanme, en muchos colegas de aquí que vi, hay algunos de Venezuela. En Venezuela les apuesto que hay muchas empresas donde la continuidad del negocio se genera día con día, porque a lo mejor no hay luz, no hay internet y pues bueno, ahí es donde la continuidad del negocio automáticamente se tiene que gestionar. Por eso es muy importante que una vez que se tenga definido el plan de continuidad del negocio, el personal lo conozca, tenga esas competencias, como muchos ahorita estamos desarrollando las competencias de trabajar en casa.
También hay que tener el desarrollo de la estrategia de continuidad del negocio. Tenemos que aplicar planes y procedimientos en cuanto a qué, a planes y procedimientos en cuanto a la respuesta, en cuanto a la advertencia, debe de haber un procedimiento de comunicación, debe de haber un procedimiento de recuperación y obviamente tiene que haber un procedimiento de restauración de la operación a un nivel operativo normal. Pero bueno, esto puede pasar, es como muchas empresas ahorita, desde que empezó aquí en México el tema de la pandemia, que fue a finales de febrero, muchas empresas, créanme, que están con una capacidad de operación menor al 50%. Entonces, por eso es que les comento, o sea, este plan de continuidad de negocio, sí, este tema de la pandemia nos vino como que a reactivar, pero una vez que pase la pandemia se van a acordar que existe la 22301 y van a seguir haciendo la vida normal. Y bueno, el mismo plan también y también la misma norma como una buena práctica nos pide que tenemos que hacer simulacros. Tenemos que hacer simulacros para validar si realmente nuestro plan de continuidad del negocio va a funcionar, ¿vale? Y bueno, tenemos que pasar una etapa de verificar donde tenemos que evaluar una vez realizado el simulacro si nuestros procedimientos de restauración, de reanudación, de comunicación, todos funcionan para poder evaluar si tenemos esa capacidad de cumplir con los objetivos de la continuidad del negocio, porque aquí estamos hablando de perder en dinero. Y también en la parte de verificar, pues estamos hablando también de monitorear, medir y analizar y evaluar y aplicar la auditoría interna. Con base en esto, pues bueno, es la entrada para la revisión por la dirección, donde, pues bueno, ustedes ya conocen el actuar, donde voy a aplicar mis no conformidades y también voy a aplicar mis acciones correctivas para mejorar continuamente mi plan de continuidad del negocio, ¿vale? Así es como funciona un plan de gestión de continuidad del negocio bajo la ISO 22301 en la versión 2018, ¿vale? No sé si tengan alguna duda. Si no tienen alguna duda, parece que estoy en un curso, pero bueno, es parte del contenido que estamos compartiendo con ustedes en caso de que no vayan a adquirir el curso que estamos al final comercializando. Pues bueno, antes de que ustedes puedan hacer el plan de continuidad del negocio, tienen que identificar los procesos críticos. Y bueno, los procesos críticos van a ser aquellos que de alguna forma hacen que el negocio siga funcionando. Pues bueno, yo les traigo una pregunta. Para esto, en su organización, ¿cuáles son sus procesos críticos? ¿Vale? Porque de aquí vamos a partir para hacer el análisis de riesgos. No es lo mismo que yo pueda hacer mis operaciones a lo mejor sin la persona de recursos humanos. ¿Sí me explico? A lo mejor no puedo, si tengo 10 personas de recursos humanos, a lo mejor puedo hacerla con una, pero mi operación sigue funcionando. Pero ¿qué pasa si dentro de mis procesos críticos tengo 10 personas que tienen la competencia para operar una máquina y resulta que no llegan esas 10 personas porque estoy dándole el servicio de comedor? Aquí en México hay muchas empresas que tienen servicio de comedor y resulta que mi proveedor de comedor pues les dio de comer pescado y pues hoy hay una intoxicación masiva de mi personal. Entonces resulta que las 10 personas que manejan esa máquina pues ya no fueron. Entonces automáticamente aquí también pudiera entrar un sistema de gestión de continuidad del negocio. ¿Qué vamos a hacer? Por eso es muy importante que se identifiquen todos esos diferentes escenarios. Ahora bien, después que identifico mis procesos críticos, también tengo que identificar qué riesgos pueden interrumpir mi operación. Pueden ser riesgos naturales, sismos, para las empresas que están cerca de una playa, un tsunami, para las empresas que a lo mejor están en una zona en una isla, pudiera ser huracanes. Entonces, bueno, hay que identificar estos riesgos en cuanto a instalaciones, en cuanto a aspectos sociales, en cuanto a aspectos de tecnologías y en cuanto a aspectos operacionales. Con base en esto, ustedes tienen que analizar qué riesgos se pueden presentar, se pueden materializar para que ustedes puedan determinar qué pasa si pasa un sismo, qué pasa si hay un sismo. Aquí les platico. Hay un balneario, no sé en sus países cómo se llama el balneario, es donde hay albercas. Aquí en México hay un balneario aquí por la zona de Cuautla, Morelos, que es el estado de Morelos, donde había ese balneario, se llama Agua Hedionda y es de aguas termales, son aguas azufradas que tú te metes al balneario y está calientita, igual azufre. Entonces
Les voy a decir que al momento de que fue el último terremoto de México, el caudal del agua cambió y ese balneario automáticamente se quedó sin agua de su manantial. Entonces ahorita ese balneario perdió, porque obviamente la gente iba porque eran aguas termales, salía el agua calientita, eh, te daba como una exfoliación por los minerales que tiene esta agua. Entonces cuando pasó lo del temblor, este balneario pues tuvo que cerrar por un tiempo y bueno, ahorita está operando como cualquier otro balneario con agua normal y común y corriente. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante que ustedes puedan evaluar, porque va a haber algunas cosas que no se puedan controlar. Una vez que tienen evaluaron los procesos críticos y evaluaron la parte de gestión de riesgos que se pueden identificar, tenemos que hacer igual que como cualquier otro mapa, tenemos que evaluar la frecuencia de los siniestros que se pueden presentar o de los riesgos que se pueden presentar. Aquí les traigo una pequeña clasificación como ustedes pueden valorar del 1 al 5, si tiene una frecuencia baja, si la situación se puede presentar una vez cada 20 años, pues bueno, le pueden asignar una calificación de 1. Si es una frecuencia baja, que bueno, puede pasar una vez durante de 5 a 20 años, una frecuencia moderada donde pasa una vez en un periodo de 1 a 5 años, o una frecuencia muy alta donde básicamente sucede 10 veces al año, o una frecuencia muy alta donde sucede más de 10 veces al año. Ejemplo, con los terremotos, bueno, los terremotos no los podemos predecir, pero bueno, sabemos que aquí en México tiembla más o menos como de 5 a 6 veces con con una intensidad en la escala de Richter mayor a los 6 grados como tal. Entonces, bueno, aquí en México sabemos que puede temblar una frecuencia moderada de una vez de 1 a 5 años. Entonces ustedes ya califican. Y luego ahora con el impacto ustedes pueden tener un impacto insignificante, menor, moderado, importante y masivo. Aquí en el impacto ustedes tienen que evaluar qué tanto afecta el proceso. En caso de la pandemia, pues bueno, afectó a muchas empresas, afectó el tema en cuanto a la parte de los procesos afectados. También hubo un impacto legal, porque obviamente al momento de no cumplir con los protocolos de bioseguridad, pues obviamente vamos a tener un impacto legal, porque en caso de que haya inspecciones por parte de las autoridades sanitarias o de trabajo que van a los centros de trabajo para evaluar, pues bueno, puede haber impactos legales. También hay que evaluar el impacto en cuanto a la imagen, también hay que evaluar el impacto en cuanto al cliente y el impacto al personal y por último el impacto en la infraestructura. Aquí pueden hacer ustedes una pequeña tabla donde pongan qué tanto puede afectar el proceso legal, la parte de la imagen, la parte del impacto al cliente, al personal e infraestructura. Una de las bondades que tiene esta norma, es este sistema de gestión y continuidad del negocio, es que lo primero que va a buscar es cuidar al personal del centro de trabajo. Ahora bien, con base en esto, bueno, ustedes van a tener este análisis y con base en esto también ustedes van a priorizar. ¿Y con qué van a priorizar? Con base a qué van a priorizar, qué es lo que tienen que desarrollar. Pues bueno, van a considerar el mayor impacto a los objetivos de negocio. Van a establecer los controles a los riesgos donde en caso de que se materialice el riesgo, pues bueno, hay un mayor impacto en cuanto a los objetivos del negocio. También para que ustedes puedan priorizar, tienen que considerar el tiempo de duración de la interrupción. Como ahorita el tema de la pandemia, pues ya llevamos 8 meses, como 9 meses ya confinados. También hay que considerar la parte de costos y beneficios asociados, la parte de recursos, información, infraestructura y equipos materiales, y también hay que considerar el transporte y la logística. La parte de finanzas, la parte en cuanto a la repercusión de socios y proveedores, y también, ahora bien, todo esto lo tienen que impactar, pero dentro de los objetivos bajo los cuales ustedes están aquí, ustedes se preguntarán cómo voy a ejecutar mis planes de continuidad en el negocio. Pues bueno, tiene que haber una estandarización en sus procedimientos. Su plan para que ustedes puedan afrontar en caso de pandemias, que tiene que tener su plan para ejecutar adecuadamente su plan de continuidad en el negocio. Cada plan puede tener y debe de tener un propósito, un alcance y los objetivos. También tiene que incluir ese plan o ese procedimiento, tiene que establecer las funciones, las responsabilidades de cada uno de los integrantes de las posiciones o el personal que va
a implementar cada plan. También hay que establecer las acciones para implementar las acciones que vamos a determinar para la reactivación, para la reanudación y para la restauración. También hay que establecer la información de soporte que se necesita para que mi plan de continuidad del negocio se pueda activar. Aquí tiene que haber forzosamente un procedimiento donde el comité de calidad me diga, ¿sabes qué? Se activa el plan de continuidad del negocio bajo el escenario de sismos, porque estamos ahorita en un sismo. Se activa el plan de continuidad del negocio ahorita en cuanto a emergencia sanitaria, porque hay un tema de pandemia. Entonces, aquí va a haber diferentes escenarios, pero cada escenario va a tener diferentes actividades. Va a tener diferentes actividades, en qué momento se va a activar, en qué momento y cómo se va a operar, cómo se va a coordinar y también cuáles van a ser las acciones que se van a comunicar, cuáles van a ser las interdependencias internas y externas, cuál va a ser mi canal de comunicación con proveedores, con clientes, con mi personal, porque aquí es muy importante también que el personal esté consciente que puede haber una interrupción y que por lo menos se le va a avisar, ¿sabes qué? Necesitamos que te presentes en tal lugar o necesitamos que vayas a tal centro de trabajo porque ahí se te van a dar una capacitación para que tú puedas acceder en las mejores condiciones a seguir tus operaciones mientras está el plan de continuidad del negocio. También tiene que haber requisitos de los recursos, qué recursos se requieren, en qué momento, con qué capacidad financiera tenemos, también requisitos de información y qué tipo de reportes vamos a tener. Y también tiene que haber, dentro de ese plan de ejecución, tiene que haber un momento en que diga, ¿saben qué? Se suspende el plan de continuidad del negocio que abrimos bajo el tema de pandemia porque ya no estamos en pandemia. Aquí tiene que haber una comunicación con todo el personal para decirle, ¿saben qué? Suspendemos porque ya estamos en una operación normal para seguir nuestras actividades. Aquí ya se acabó la situación de emergencia o el riesgo capitalizado y obviamente los planes deben ser utilizables, deben de estar disponibles en el momento y el lugar que se requiera. Pues bueno, estos son los 3 objetivos que venían y por los cuales ustedes estaban aquí, ¿vale? Entonces, espero que con estos objetivos les haya quedado claro cómo van a hacer su plan de continuidad del negocio, cómo van a hacer ese análisis de continuidad del negocio y sus planes de continuidad del negocio, qué deben de incluir para que sea todo un éxito. Pues bueno, de mi parte es todo. No sé si tengan algún... No tiene la pregunta. En una gestión que solo se activa cuando hay una emergencia, ¿cómo es una auditoría? En una gestión que solo se activa cuando hay una emergencia. A ver, no comprendí bien la... Diego Moreno, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, Edgar. Comparemos con una auditoría del sistema de gestión de calidad o ambiente. Esos procesos están ocurriendo permanentemente. Ajá. Por ejemplo, en calidad. La gente sigue produciendo, sigue vendiendo, sigue almacenando y ahí es posible problemas de calidad. Mientras una auditoría es claro. Sí. Pero en un sistema de gestión de continuidad de negocio, solo va a ocurrir aplicar todos los métodos cuando hay una emergencia. No, sí. No es continua, no es permanente. Entonces, no, me saltó la duda en que cómo hago una auditoría en ese caso. ¿Es muy documental? Mira, ¿o solo espero que haya una emergencia grave para auditarlo? No. Mira, dentro de las buenas prácticas que trae la ISO 22301 es de que tú establezcas simulacros. ¿Qué es esto? Que tus procedimientos los vas a activar no teniendo un riesgo presente o una materialización de la situación que va para la operación. Por eso es que dentro del requisito 8.5 de la norma te habla de que tú puedas establecer simulacros o ejercicios de evaluación para que tú puedas evaluar si realmente tu personal conoce los procedimientos, si realmente los tiempos en cuanto a recuperación, reanudación o restauración realmente están funcionando, sí, obviamente bajo el escenario de simulacro. Y aquí es donde automáticamente evalúa el sistema tu auditoría, ¿vale? Porque una vez que evaluaste, te recuerdo que una auditoría es para buscar el cumplimiento de lo que estamos declarando dentro de nuestras operaciones de gestión de continuidad del negocio. Si nosotros en nuestro procedimiento de reactivación
estamos viendo que solamente vamos a parar un día la operación, o 8 días, o 24 horas, o 32 horas, o 72, pues en la auditoría vamos a revisar que realmente ese tiempo, en cuanto se activó la alarma, en cuanto al comité realmente tomó la decisión de que se activa el plan de continuidad del negocio bajo X escenario, pues bueno, aquí es donde tu auditoría te va a ayudar a ver si realmente el procedimiento funciona, si realmente el procedimiento lo están aplicando y si realmente los tiempos que se establecieron y el nivel de pérdida de información realmente no fue esperado. Pero aquí, cuando hablamos de simulacros, Diego, estamos hablando de simular las situaciones. Pero obviamente este sistema de gestión de continuidad del negocio se va a ver retado al momento de que se materialice el riesgo que estamos identificando. Pero bueno, ya tenemos un plan A, o podemos tener plan A, plan B, plan C, pero bueno, ya tenemos qué tenemos que hacer en caso de que suceda un riesgo o una interrupción a la operación normal. Yo creo, Edgar, que con eso también le damos respuesta a, me gustaría saber cuál es el nombre de la persona, Huawei Y9219, Es que así se que llama, dice, es ese chino. análisis puede ser, ese análisis, que la pregunta viene en el momento que tú estás haciendo todo el análisis, ¿sí? Desde la planificación en adelante, y preguntó en ese momento si ese análisis podía ser el mismo del plan de emergencia o debería ser diferente. Entonces, pues ya con la explicación seguramente que has dado de la diferencia entre el plan de emergencia y el plan de contingencia, seguramente para ti también ya es claro, si, o si quieres de pronto abrir el micrófono. Creo que no. ¿Sí estás No, ahí? tal vez no. Creo que no. Sí, está ahí. Está conectado, estás Angélica de Colombia. conectado. ¿O es Angélica de Colombia? A ver, Angélica, abre tu micrófono antes de que ya cerremos la sesión. Sí, buenas noches. Sí, mi pregunta era si el mismo análisis de amenazas y vulnerabilidades que hacemos cuando se realiza la documentación del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, ¿ese mismo análisis nos sirve para el plan de continuidad del negocio o es necesario hacer un análisis diferente? Bueno, en tu emergencia ya tienes considerado huelgas, en tu emergencia tienes considerado a lo mejor que un insumo no se entregue de acuerdo a las capacidades que estás esperando de producción. Si en tu plan de emergencia tienes considerado a lo mejor huelgas, no sé, es que va a depender mucho de qué tengas considerado dentro de tu plan de emergencia, porque el plan de emergencia prácticamente lo que te va a reactivar es el plan de continuidad del negocio, ¿vale? Ah, ok, sí, entonces sería Y el plan de necesario emergencia hacer tiene un que ver, análisis sí, diferente. sí, porque es un contexto totalmente diferente. El plan de emergencia básicamente viene de un tema de protección civil aquí en México. Aquí en México lo manejamos con el tema de protección civil en caso de inundaciones, sismos, en caso de un incendio. Entonces, por eso es que puede ser que si pasa un incendio, pues bueno, tenemos que ver cómo vamos a dar continuidad al negocio. Pero bueno, puede ser un supuesto. Sí, de pronto algunos aplican, pero otros no. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Gracias. Además que el plan de emergencias lleva lo que es el antes, el durante y el después de la emergencia, ¿no? O sea, más está alineado el plan de emergencia ahí que al plan de continuidad. El plan de continuidad sería qué pasa si, entonces, si hay un incendio, en el plan de emergencia te dice qué hacer antes, durante, después del incendio, y el plan de continuidad ya se activa frente a esa vulnerabilidad que se aplica, ¿no? Dice Lucy Navarrete, ¿hay diferencia entre el plan de emergencia y el plan de contingencia? Esa ya la respondimos. Ya se respondió, Anita. Ok, gracias. Bueno, ok. Creo que ya no hay más preguntas, no hay más dudas. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy.
con nosotros. La próxima semana también tenemos, más bien vayan colocándonos, porque la próxima semana tenemos un tema de dudas y consultas acerca de la gestión de riesgos. Entonces, si nos pueden ir colocando en el chat también cuáles son algunas dudas, o también en el WhatsApp, también nos pueden ir compartiendo la información para que nosotros vayamos viendo de manera continua. Hay una última pregunta, Edgar. Dice, la articulación del plan de continuidad, ¿los planes de ayuda mutua en México se encuentran reglamentados de alguna manera? A ver, para poder contestarte esa duda, tengo que conocer que es un plan de ayuda mutua. Entonces, es que digo... Esteban, si quieres. El plan de ayuda mutua... Esteban, si nos ayudas a decir que es un plan de ayuda mutua, a lo mejor te podemos contestar de la mejor manera. Claro que sí, muchas gracias y de antemano, qué buen espacio y qué buen encuentro. Acá en Colombia, los planes de ayuda mutua son planes de voluntades que se firman entre organizaciones para apoyarse en temas logísticos, en temas de personal, durante la emergencia. Para llevarlo de pronto un plan de continuidad de negocio, porque desconozco cómo se llevará pues a esta escala, de pronto está reglamentado, legislado de alguna forma, de pronto en México o en alguno de sus países de residencia. Pues en Colombia los planes de ayuda mutua, si no son organizaciones muy grandes, son prácticamente inexistentes. Y ya hablar de un siguiente paso de continuidad de negocio, desconozco si esto se trabaja o si sigue siendo desde el individualismo de cada organización. Muchas gracias. ¿Me permites contestar, Edgar? En algunas empresas, el plan de ayuda mutua, aquí en México, se da por voluntad, no está reglamentado, ¿sí? Lo realizan las empresas vecinas, las que están adyacentes, de tal manera que en caso de alguna emergencia, de alguna contingencia, entre todos se apoyan, ¿sí? Eso es lo que llegan a hacer algunas empresas, pero es por voluntad propia, por mutuo acuerdo entre las partes interesadas. En realidad no está reglamentado en México. En Perú tampoco. Sí, entonces, pues, adelante, Cari. Sí, no, acá en Perú tampoco no está reglamentado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay cierta normativa, sobre todo para las entidades financieras o algunas entidades, no está reglamentado como tal para que sea obligatorio. Bueno, pero aquí estamos hablando de que el plan de continuidad del negocio, la empresa tiene una provisión para seguir esa continuidad del negocio. Por eso es muy importante que se definan bajo qué capacidad puede trabajar la empresa en caso de que el incidente o el riesgo se presente y cuál va a ser el tiempo máximo que va a poder aguantar esa empresa en cuanto a su plan de continuidad del negocio. Ya en caso de que diga la empresa, solamente puedo soportar esta capacidad una semana, 15 días, pues bueno, aquí ya estamos hablando de pérdidas, donde, bueno, ya la empresa sabe que, bueno, ya viene otro tipo de estrategia y otro tipo de actividades para mantener la rentabilidad y los objetivos de la empresa. Efectivamente, no tiene nada que ver con la continuidad del negocio. Ok, sí, bueno. Son independientes. De mi parte, muchas gracias. Los que vayan a adquirir nuestro curso, pues bueno, ahí Karina ya les compartió el pequeño comercial. Y bueno, vamos a seguir compartiendo conocimiento, pero bueno, no queremos que nadie se quede sin conocimiento, pues bueno, por eso es que estamos haciendo este tipo de webinars, para que van echándole a su ahorro y pues bueno, puedan adquirir el curso que tenemos en cuanto a la gestión de riesgos, que no tiene nada que, o sea, en este curso no te vamos a poner a leer la norma, o estos cursos de $20, $5 que te dan para que te pongan a leer la norma, no, o sea, son cursos trabajados, activos, dinámicas, lúdicas, algunas actividades, pero bueno, los que quieran, está ahí nuestra área de ventas, pues bueno, pónganse en contacto con ella. Nosotros nos dedicamos a generar contenido y nuestra área de ventas, pues bueno, está haciendo esa gestión de ventas para que ustedes puedan adquirir con nosotros más conocimiento y tengan más ideas
de cómo gestionar el riesgo de la mejor manera. De mi parte es todo. Yo los dejo, tengo un compromiso familiar. Tengan buenas noches, salúdense, síganse cuidando. Ok, muy buenas noches a todos. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Buenas noches a todos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias, gracias. Gracias.